Boschis es cardiólogo que integra la Sociedad Argentina de Cardiología. Ya estamos en comunicación con él y le damos la bienvenida. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Fernando? Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. El placer es nuestro porque vamos a conocer mucho de lo que debemos saber sobre esta fecha para prevenir este tipo de enfermedad. ¿Qué podemos destacar como sintomatología más común para poder visualizar o entender este tipo de problemática, la hipertensión arterial? A ver, aquí hay algo muy interesante para destacar, que es lo siguiente. Cuando uno habla de síntomas en la hipertensión arterial, a veces es un poco problemático. ¿Por qué? Porque a la hipertensión arterial también se la llama el asesino silencioso. ¿Qué significa? Que en un gran número de veces no da sintomatología específica y solamente puede detectarse tomando la presión arterial, ¿no? Así que el primer consejo que doy a todos los que nos están mirando esta noche es, por favor, si no saben qué valor de presión arterial tienen o si sospechan que su presión podría estar alta, bueno, hay que tomarse la presión, hay que ir al médico, hay que ir a la farmacia, un amigo que tenga el famoso aparato para tomar la presión, y si tenemos en casa, tomarse la presión. Y si no, sí, Fernando, estar atentos a síntomas. Puede ser dolor de cabeza, puede ser un sangrado nasal, pueden ser mareos. Los síntomas son muy inespecíficos y muchas veces no nos llevan a pensar en la presión arterial. Por eso la importancia de tomarla, ¿verdad? Bien, y usted decía, hacía mención de la importancia de que nos tomemos la presión, la consulta médica, como siempre, fundamental, pero sobre la toma de presión, ¿qué es lo recomendable? ¿Tomarse presión una vez a la semana? El chequeo que podemos hacer en casa o a través de, el aparato para medir la presión. A ver, bueno, por un lado tenemos el que no tiene diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, aquellos que nunca en la vida les han comentado o por lo menos no se saben hipertensos. La recomendación es muy sencilla. Nosotros lo que decimos es tomársela al menos una vez por año. A ver, una vez por año uno pensará, ¿es poco? Bueno, lamentablemente en el país tenemos una incidencia, cerca del 35% de la población argentina mayor de 18 años tiene hipertensión arterial. Y a ver, el 50% de este número, que es un número altísimo, no lo sabe. Seguimos con estadísticas. El gran problema es que de la gente que sabe, solamente un 30%, o sea, 3 de cada 10, controlan su presión adecuadamente. O sea, es un gran problema de salud pública. Claro. Entonces, a tomarse la presión el que es asintomático al menos una vez por año. Y después está, obviamente, el que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial. Ahí depende mucho de cómo es su presión arterial, si está controlada o no controlada, seguir las indicaciones del médico, pero siempre lo que yo digo, ante la duda, ir y tomarse la presión. O sea, si creemos que tenemos alguna sintomatología como las que nombré recién, o de alguna manera nuestro médico de cabecera nos indicó que hagamos un chequeo domiciliario de la presión, bueno, Muy bien. hay que hacerle caso. Ahora, para prevenir, ¿no? Le pregunto, ¿tiene que ver con una vida sana, con una mala alimentación? ¿Qué factores nos llevan a sufrir de hipertensión arterial? ¿Puede ser hereditario? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta como para ir previniendo, no llegar obviamente a esta instancia? Tal cual, Fernando. Bueno, esto es muy, muy importante. A ver, por un lado hay un factor hereditario genético que usted comentó recién, que puede tener su fuerza, no es determinante. O sea, si tenemos papá o mamá o un hermano con presión alta, no significa que vamos a ser hipertensos, pero tenemos mayor predisposición. Lamentablemente hoy, el 90% o más de los casos de hipertensión se llama primaria, esencial o de origen desconocido. ¿Qué significa? No sabemos el origen, no sabemos por qué una persona pierde como ese termostato interno que tiene el organismo, que de golpe teníamos toda la vida 120-80, o sea 12-8, 13-8, y de golpe nuestra presión trepa por arriba de 14-9 y tenemos 16, 17 de máxima, 10 de mínima. No se sabe, pero sí tenemos y sí conocemos que hay factores de riesgo que favorecen a la hipertensión arterial. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad, que es un problema muy importante en nuestro país, más del 60% diríamos tienen o sobrepeso o obesidad propiamente dicha, es un factor de riesgo que hace que sea más frecuente encontrar hipertensión arterial.
también es el sedentarismo. No hacer actividad física conlleva a la posibilidad de que aparezca hipertensión arterial, si tenemos esa predisposición. También el consumo de sal. Esto hay que decirlo. En la Argentina consumimos sal en exceso, más de 12 gramos de sal por día, cuando digamos, el numerito de oro sería de 5 gramos para abajo, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El hábito de fumar es otro problema también importante que puede incrementar la presión arterial. Y bueno, obviamente el estrés que está, ¿no?, a la orden del día también es otro gran factor. El estrés, la tensión, la angustia, y más cuando está presente en forma crónica, puede elevar los valores de presión. Bueno, lo importante es hacer la medición y también la consulta médica. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos, obviamente, a tomar conciencia en esta fecha, algo que debemos hacer todos los días. Muchas gracias por la comunicación. Un gusto, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches.